Buenas tardes, Rafa Benítez. Buenas tardes. ¿Cómo te trata Italia? ¿Qué tal estás? Bien, la verdad es que es un sitio agradable. Ya ves que la zona es muy bonita, la gente está muy contenta en general. Todos queremos ganar algo más, pero yo creo que un cambio de entrenador, cambio de sistema, cambio de plantilla, cambio de estilo de juego, creo que la gente está bastante contenta y al final pues se nota en el día a día. ¿Tú ves algún paralelismo entre el Valencia y el Nápoles? ¿Algún parecido en cuanto a presión de equipo que a lo mejor quiere medirse con equipos de más tradición? ¿Se puede establecer un paralelismo? Puede. De alguna manera es un poco mi sino el coger equipos que tienen ambición, que tienen capacidad para crecer y que todavía están un poco lejos de los equipos más fuertes, con más poderío económico de los distintos países. Y hago referencia al Valencia, como decías tú, el propio Liverpool y Nápoles, ¿no? Hay equipos que tienen más presupuesto, en capitales más grandes y que tradicionalmente han ganado más títulos, y acercarse a esos equipos, a ese nivel, cuesta, hay mucha ilusión, pero lógicamente hay que trabajar y hay que trabajar bien. ¿Qué tal andas de memoria? Bueno, a veces me acuerdo de cosas que no debo y las cosas que debo a veces no, pero bueno, veremos, depende de las preguntas. Para recordar cosas buenas de hace 10 años, ¿qué tal la memoria? ¿Bien? Si son buenas te acuerdas muchas veces, sí. Muy bien, vamos a empezar un poquito, vamos a intentar llegar al doblete, pero a recorrer un poquito también el camino anterior, brevemente, ¿no? Porque yo creo que es interesante, porque antes del doblete haces muchas cosas en el Valencia. Lo primero, llegar y a lo mejor estar un poco discutido o por lo menos no del todo aceptado. ¿Tú eso lo recuerdas? Sí, yo estaba con el Tenerife jugando por el ascenso y empiezan los rumores del interés del Valencia, etc. Cuando se concreta todo y voy a Valencia, lógicamente había división en la directiva y entonces el hecho de que mi apellido sea Benítez como el torero empieza un poco ahí a cuestionar que si yo tenía el nivel o no tenía el nivel para un Valencia tan grande en ese momento, que había jugado 2 finales de Champions. Bueno, hay un poquito de dudas al principio. Creo que, no recuerdo muy bien si eran 7 partidos ganados, 6 empatados, luego sí 13 partidos sin perder, que era un muy buen resultado a priori, pero parecía que podía ser insuficiente. Entonces esas dudas llegan al partido del Español famoso y demás. Ahora vamos con eso. Me acuerdo bien de esa fase inicial. Y bueno, yo la asumí como casi siempre, ¿no? Con ganas de trabajar y demostrar y nada más. Porque lo que tengo entendido es que tú eres una apuesta muy personal de Javier Subirats. Sí. Y me imagino que tu intención es devolver la confianza rodeado de desconfianza, lógicamente. Sí, yo habíamos jugado un torneo con el Sub-19 del Real Madrid, en el torneo de los Califas de Córdoba, contra el Sub-19 que entrenaba Javier Subirats en el Valencia. A partir de ahí él me conoce, luego ya una serie de personas, lógicamente él es una persona informada, pregunta, adquiere o recibe buena información. Luego Manolo Llorente, que estaba como directivo, y al final un poco con toda esta gente, Pedro Cortés, que me conocía, sobre todo digo guiado por Javier, bueno, aterrizo con esas dudas, pero con la confianza de mucha gente que estaba allí. Y te encuentras un equipo que ha jugado 2 finales de Champions, que es un gran logro, pero las ha perdido, y por lo tanto me imagino que encuentras un equipo, además de que se va Mendieta, me imagino que encuentras un equipo al que lo primero que hay que hacer es darle autoestima, supongo. Sí, ellos encajan un gol, me parece que fue una chilena de Rivaldo, pierden y quedan fuera de Champions, a pesar de la final, coges un equipo un poquito con esa decepción, y la salida de Mendieta, que está 2 o 3 días allí y se marcha, y bueno, pero hay que darle otra vez un empujón, hay que darle forma. Un equipo con muy buenos profesionales, gente con mucho compromiso y con la sensación de que estuvimos muy cerca, no lo alcanzamos y hay que volver otra vez a ver si podemos llegar a ese nivel. ¿Y el debut liguero, te acuerdas? Sí, con el ¿Qué Madrid, partido es? 1-0 gol de Angulo. Sí, hicimos un gran partido con mucha intensidad, el público, siempre los partidos Valencia-Real Madrid son de mucha emoción, de mucha intensidad, y la verdad es que es una primera gran alegría porque el equipo juega contra un gran Real Madrid
y da un nivel muy alto que demuestra lo que podría ser luego el equipo durante el año. Para ti además me imagino que era muy especial ganarle al Real Madrid, me lo puedo imaginar. No, siempre es especial ganar a un equipo grande, pero no porque fuese solo el Real Madrid, sino porque el Madrid es un equipo muy grande y porque era el primer partido en Mestalla, o sea, era darle un poco forma a todo lo que habíamos estado trabajando durante la pretemporada, pero no, yo habiendo jugado en el Madrid, siendo de Madrid y demás, yo siempre tengo muy buenos recuerdos. Lo que sí es cierto es que la rivalidad Madrid y Valencia durante esos años además se acentuó porque estábamos más cerca y porque terminamos ganando un par de títulos. Bueno, estás en pleno primer año y es verdad que todo va a terminar bien, pero el camino no es precisamente de rosas. Hay un problema en Novelda, en partido de Copa, alineación indebida, eliminado de la Copa, y además estaba consultando prensa de la época, tenías problemas ahí algún problemilla en el vestuario por gente que no jugaba. ¿Te explico? No, tampoco había tanta historia, pero el de Novelda era muy fácil porque era cuando había un número determinado de extranjeros que podían jugar y se nos había complicado el partido en los últimos minutos. Ellos empezaron a tirar balones largos y a apretar y yo hice un cambio de estos que haces para perder un poco de tiempo, que ni siquiera Serva ni siquiera tocó el balón. Lo triste de eso no fue, sino que no era un cambio que supusiese ninguna ventaja y tal, pero fue una persona vinculada, entre comillas, al club, relacionada con el club, la que les dijo, fijaros que ha pasado esto, tal. Y fue un despiste, yo a nivel táctico, lógicamente estaba concentrado en el partido, fue un despiste a nivel burocrático, bueno, fue mala pata en el sentido de que era un equipo tan fuerte que podía haber hecho algo en la competición, pero nos sirvió de cara a futuro pues, para estar más atentos. Y un poco por concluir con esos momentos malos, es verdad que había futbolistas importantes que estaban descontentos porque no jugaban. Claro, pero eso yo creo que es normal. Nosotros tuvimos, el equipo iba cambiando jugadores y la actitud la verdad es que era muy buena. Cuando alguno no pone todo lo que tiene que poner y hay otro que hace más que él, como entrenador estás obligado a poner al que más... Estoy hablando de Kili y de Palop. Claro, pero no, Palop no estaba descontento. Palop coincidió con una lesión de costilla, si no recuerdo mal, de Santi de Cañizares, y estuvo parado un tiempo y llegó un partido clave, si no recuerdo mal, creo que fue el del Celtic, que teníamos que jugar el partido de vuelta y yo tenía que decidir, hablé con él y jugó Cañizares y ya está, el portero es muy complicado. Y el problema con Kili fue única y exclusivamente Vicente, que Vicente iba como un tiro, estaba creciendo y lógicamente le iba comiendo el terreno. El arranque de temporada es bueno, pero es verdad que en un cierto momento el equipo entra en crisis, además de los problemas que hemos hablado, tiene una serie de malos resultados, está varios partidos sin marcar. Ahí verdaderamente tu figura llega a estar algo debilitada, quiero decir, tú verdaderamente llegas a pasar momentos ¿Tú piensas que el Valencia, de soledad, me imagino? Claro, el Valencia viene de 2 finales de Champions y aparece un entrenador que viene de ascender con el Tenerife, que lógicamente en la primera y la segunda división había grandes diferencias y esa división de opiniones que había al inicio pues podía despertar dudas. Lo que pasa es que, ya te digo yo, por lo que conozco de allí, que las personas que tenían que tomar la decisión estaban bastante convencidas de que ese era el camino, la forma de trabajar que teníamos, la implicación, yo creo que todos lo veían y era una cuestión. ¿El club te respalda en todo momento? En ese momento de... Sí, yo con los entrenadores es difícil. Yo siempre digo que cada semana tienes la oportunidad de demostrar que tu trabajo va bien y eso es lo que hay que conseguir. Nosotros tuvimos el partido clave, que fue el partido del Español, que todo el mundo decía que si podía estar cesado en el descanso, no cesado. Yo entré al descanso, di la charla, hice los cambios que tenía que hacer y en absoluto jamás se me pasó por la cabeza si podía dejar o no dejar de entrenar a Valencia. Recuerdo, para reforzar un poco esta idea, que cuando mi agente Manolo Quiló me dijo tenemos la posibilidad de entrenar al Valencia y me dijo ¿cuánto quieres ganar? Y le dije al Valencia me da igual, tú organízalo que a mí me da lo mismo. O sea, yo tenía tanta ilusión, tantas ganas de coger un equipo importante que no pensaba jamás que podía salir mal. Quería preguntarte en concreto por ese partido que tú mismo has citado, porque es verdad la leyenda urbana de que en el descanso estabas cesado, eso se ha oído muchas veces. Sí que es verdad que el equipo llegaba con un gol en 6 partidos, me parece, y llegaba tocado, y en ese descanso el equipo pierde 2-0 y no había dado buena imagen.
es un punto de inflexión sin ninguna duda ese partido. Es una prueba para el entrenador, como me pasó en Más allá de que estuvieras cesado o no, que en realidad es difícil saberlo. Claro, eso no se puede saber. Yo lo que sí sé es que era un partido difícil, hice los cambios que desde mi punto de vista había que hacer, salieron bien. Y decía, en Estambul que eran 0-3 y bueno, pues cambiamos. Al final tú como entrenador tienes que tomar decisiones y si salen bien, pues todo el mundo dirá que eres un genio y si salen mal, que te has equivocado y ya está, ¿no? Y tienes que asumir las consecuencias. Pero en ningún momento en mi cabeza pasó nada, en ningún momento pasó o tuve la sensación de, uy, si no ganamos, yo iba a ganar y punto. Es increíble ese paralelismo, ¿eh? Descanso en Montjuic, descanso... Se me dan bien los descansos, me gusta hablar. Algo tienes, ¿no?, en los descansos. No, de vez en cuando salen bien. Bueno, el equipo gana, Rufete marca 2 goles, Ilie creo que marca el tercero, sales de Montjuic ganando, y a partir de ahí, salvo algún pequeño tropiezo, la marcha del equipo es impresionante, es verdaderamente impresionante. Eso... ¿Es el fruto de tu trabajo que verdaderamente empieza a dar resultados? En realidad no es el mío, sino el de todos los que estábamos allí, que yo creo que teníamos un cuerpo técnico muy bueno, de mucha calidad y siempre, por encima de todo, jugadores con implicación, con ganas, con capacidad de asimilar conceptos, ¿no? El equipo pasa de jugar basándose mucho en el contraataque a ser un equipo con control de los partidos, que presiona arriba, que recupera el balón muy alto, que juega con mucha intensidad, mucha velocidad, entra muy bien por las bandas. Claro, para hacer todo eso pues tienes que tener un Carboni, un Vicente, un Kili, o un Rufete, un Angulo, o sea, jugadores que al final son los que desequilibran, con Baraja, que fue fundamental ese primer año también. Entonces, bueno, Aimar, muchos jugadores que tienen capacidad para asimilar, ilusión para mejorar, ilusión y ganas de ganar partidos, y una defensa sólida con un equipo que miraba siempre a la portería contraria. Tengo aquí apuntado 8 últimos partidos, 7 victorias y un empate, 4-0 a la Real Sociedad, le ganas 1-0 al Depor. Es verdaderamente impresionante. Tiene que ver el hambre que tenían tus jugadores en ese momento, sin duda. Sí, cuando tienes objetivos que son alcanzables y tan importantes como podía ser ganar una liga, pues lógicamente la implicación de todos es máxima. Yo recuerdo, y eso no sé si lo tendrás tú en tus anotaciones, pero en enero recuerdo haber hablado con un grupo de jugadores y les dije, vamos a ganar la liga. Y creo que estábamos 7 puntos por debajo del Madrid, si no recuerdo mal. Y decían, ellos luego me comentan, ¿no?, posteriormente, este está loco, ¿no? Y terminamos ganando la liga. Entonces yo confiaba mucho en el trabajo que estábamos haciendo, en los jugadores que teníamos. Y ¿Tú lo dices convencido, sí, de verdad, o como una forma de motivar? No, convencido. Me parece que eran 7 puntos, era muy difícil pensar que podía ser simplemente por darles un estímulo, ¿no? Estaba convencido por la manera que veía al equipo funcionar, la manera que trabajaban los jugadores y los conceptos que se iban asimilando y cómo los interpretaban. Veía que el equipo estaba creciendo cada vez más. Pero es que tú jugabas contra el Real Madrid, en el que estaba Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raúl, el Barça con Rivaldo, ¿Tú me puedes prometer que lo dijiste convencido de que ibas a ganar la Liga? Es difícil de creer. No, te lo digo, convencido absolutamente, porque yo veía al equipo con tanta capacidad de mejora y tantas ganas de mejorar, y todo lo que se reflejaba en el campo. Era un equipo donde tú cambiabas 3, 4 jugadores y el equipo seguía funcionando a un nivel muy alto. Eso te hace pensar que, sobre todo en la parte final de las competiciones, de las temporadas, cuando todos los rivales están más cansados, pues si tu equipo llega bien, llega fresco y llega con mejores conceptos tácticos, más asimilados, tiene más posibilidades de ganar partidos, como tú mismo has dicho en los números, que eran así. Estaba mirando el equipo tipo de ese año, veo a Cañizares, defensa de 4 siempre, eso no lo has cambiado nunca, o casi nunca. No, casi nunca, alguna vez sí. Pero... Curro, Pellegrino, Ayala, Carboni sería más o menos tu defensa tipo de ese año, con Albelda y Baraja, con bastante participación de Los Santos. Sí, porque antes de que sigas ahí, Curro sí, lo tuve yo en el Tenerife, entonces Curro estaba cedido del Valencia, vuelve conmigo al Valencia y conocía muy bien los conceptos. Carboni, Ayala y Pellegrino, no hay que decir nada, y de Cañizares, y de Los Santos inicia jugando, y luego hay una lesión de Baraja, que por eso empieza jugando más de Los Santos, que era un gran jugador, pero Baraja era un jugador que se adaptaba más a buscar un equilibrio con Albelda. Albelda era más defensivo, más recuperador. Baraja más llegador, ¿no? Sí.
Y luego Rufete en la derecha, más o menos, por el equipo tipo, Aimar, Vicente en la izquierda, arriba Salva jugó mucho, alternando con Juan Sánchez, un poquito con mixta. ¿En qué te basabas para jugar con un punta o con dos? Porque yo creo recordar que casi siempre era alternabas bastante. 4-2-3-1 con la idea de o Salva como referencia o mixta algunas veces, o Juan, que es más de habilidad, de moverse en los espacios, porque Pablo Aimar, que es un grandísimo jugador, pero no tenía mucho gol, era un jugador que le faltaba algo de gol, entonces necesitabas las llegadas de Vicente o Kini en la izquierda o de Rufete o Angulo en la derecha. Angulo podía jugar muchas veces en el centro porque la verdad es que funcionaba bien en cualquiera de los puestos de arriba. Era más el crear los espacios. Creo que Rubén Baraja hizo 8 goles en la segunda vuelta. No era tanto este jugador que puede hacer más gol, sino buscar la compenetración, la frescura a nivel físico, y manteníamos un nivel muy alto siempre en lo físico, y luego en lo técnico, en lo táctico dependía mucho de ellos. ¿En qué punto de esa temporada tú ves a tu mejor criatura, digamos? El equipo del que verdaderamente te sientes orgulloso. ¿En qué punto de la temporada? Al final, como dices tú, cuando el equipo va... El tramo final, ¿no? Sí, en el tramo final, cuando casi todos los conceptos... Suele ocurrir, lógicamente, cuando cambias el equipo con Cooper, jugaba un poco más atrás, nosotros adelantamos la línea. Recuerdo, el partido me parece que fue con el Celtic, no sé si jugamos con el Ajax, con el Celtic, que teníamos la línea a 42 metros, pero luego llegamos con la línea a 52 metros de media de distancia con respecto a tu portería. O sea, jugábamos prácticamente... Distancia media, sí, con respecto prácticamente en campo contrario jugábamos. Eso, y teníamos 35 tiros a puerta, me parece, en algunos partidos. O sea, recuerdo además, encontrándome con un jugador del Celtic en Inglaterra en una entrevista, que me decía, me acuerdo de aquel partido, y dice, no pasábamos de medio campo. Y es verdad, ese partido creo que fueron 35 tiros a puerta. Y ahora hablamos... Perdona, sí. Y para darte ya lo que es el fútbol, 35 tiros a puerta y ganamos con 1-0, gol de Vicente en una falta paralela, que era impensable. Después de tirar 35 veces tienes que meter gol de una acción a balón parado. Ahora vamos a hablar del doblete, por supuesto, pero es inevitable preguntarte por ese día en Málaga, porque verdaderamente ese es el día más especial probablemente, porque el Valencia lleva muchos años sin ganar la Liga. El doblete es impresionante, pero esa Liga probablemente, sí, 31 años. Después de 31 años, me imagino que lo que vivís allí es inolvidable. Sí, por supuesto. Yo creo que lo que le quita, digamos, un poquito de glamour es que el equipo era tan superior que se veía que llegaba, y efectivamente con Ayala, con Fabio Aurelio y tal, cosas que era simplemente pues, reafirmarse en todo lo que se había ido produciendo durante la temporada. La alegría de todo el mundo, los aficionados, los jugadores. ¿Qué imagen no se te ha borrado nunca de ese día? No, de allí me acuerdo de los goles, me acuerdo de la entrada, me acuerdo de Fabio, de Fabián siempre, y luego ya la armonía un poco, la unión del equipo. Me acuerdo cuando ganamos, le di en la pierna a Paco Estarán, que estaba lo mío, le di en la pierna, me levanté y tal. O sea, pero era un poco esa sensación de que se había conseguido algo que se venía madurando, o se está madurando durante muchas semanas. Vamos a empezar a hablar ya de esa temporada. Hay una temporada intermedia que podemos omitir, no es que no tenga su importancia, por supuesto. No, pero yo te hago, si quieres, para que tú no pierdas mucho tiempo, yo te digo, por supuesto. Temporada difícil, porque cuando ganas, después de 31 años, ganas un título y entras en la Champions, hay mayor exigencia, hay mayores expectativas, y me costó mucho y tuve problemas para mantener el nivel de tensión durante determinadas jornadas, y eso nos hizo perder puestos, ¿no? Entonces fue una temporada donde querías apretar, querías exigirle al grupo máxima intensidad, y había determinados jugadores que a lo mejor ya no podían llegar a ese nivel o habían dado todo el año anterior, y por eso la siguiente temporada, que fue la del doblete, hubo que cambiar algunas cosas y apretar un poquito más. Y a todo esto con permanente run siempre, porque eso en Valencia siempre hay, incluso bueno, cuando se gana. Sí, pero te acostumbras. Una vez que las cosas... Después de haber ganado un título de 31 años después, tú me imagino que llegabas a tu casa pensando, ¿por qué siempre hay que estar discutiendo? Yo en ese aspecto trataba de relacionarme o hablar o recibir consejos de la gente que tenía más experiencia, y luego ya te centras y focalizas toda tu atención en conseguir resultados. La suerte es que ese grupo de jugadores otra vez era un grupo ambicioso, un grupo que creía en sí mismo, y era muy fácil. Tú, cuando eres entrenador y a un jugador le pides que haga algo, lo hace y ganas,
lógicamente se refuerza el mensaje y en ese aspecto era bastante fácil. Entramos a hablar de la 2003-2004, llega Jorge López, llega Chisco, Canovio, Ricardo Oliveira y Sissoko, que bueno, eran buenos jugadores, pero digamos que el Valencia no ficha tres cracks mundiales a golpe de talonario, y el arranque de temporada son 7 primeros partidos, 6 victorias y un empate con un gol en contra. Aquí no recuerdo, pero aquí también llevamos 5 o algo así, pero sí, lo que es cierto con es que un gol en contra en 7 partidos. Eso te demuestra un poco la asimilación de conceptos, la calidad. Ese equipo tenía una defensa muy sólida, muy compenetrada, y luego de ahí hacia adelante el equipo trabajaba tanto en ataque como en defensa con mucho equilibrio. Normalmente, en contra de lo que mucha gente dice, de si es un fútbol defensivo y cosas de estas, el equipo lo que tenía era equilibrio. El equipo, iba a decir una palabra un poco fea, pero yo me enfado mucho en la última jornada. Te cabreas. Sí, no quería decirla. En la última jornada, porque jugamos con el Albacete y somos campeones. Y metiendo un gol, ganando 1-0, éramos máximos goleadores y menos goleados. Y perdemos 1-0, porque el equipo estaba relajado y estaba ya con las celebraciones. Y perdemos 1-0. A mí me da mucha rabia porque éramos máximos goleadores, podíamos ser máximos goleadores por delante del Real Madrid, y menos goleados, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de cualquier entrenador, conseguir que tu equipo haga goles y no encaje goles y que juegue bien, ¿no? Bueno, estamos en inicio de temporada 2002-2003 y a mí hubo una frase tuya que me encantó y que te la voy a decir y tú me dices a qué te recuerda. Yo he pedido un sofá y me han traído una lámpara. Eso, ¿por qué lo dijiste? Sí, esa fue famosa porque yo estaba buscando un jugador de banda, de recorrido, en la banda izquierda, y fichamos una media punta que con calidad, pero que al final no respondía a las características que buscábamos. Entonces traté de explicarlo de una manera gráfica para que todo el mundo lo entendiese, y la verdad es que Canovio se comportó como un profesional y además nos dio rendimiento. Pero yo decía, necesito unas características, me están trayendo otras características, y ahí fue un momento de discrepancia que al final salvamos bien. ¿Y te sentaste en la lámpara al final? Sí, yo decía eso, que no te puedes... La lámpara puede ser de muchísima calidad, pero al final no es lo que necesitas, ¿no? Pero dio rendimiento y hay que reconocer que él como profesional estuvo sensacional. Bueno, hemos hablado de un arranque de temporada impresionante, pero es verdad que llega un momento que el equipo también pega un bajón. Y exactamente... empatas en el Bernabéu y tienes 2 derrotas seguidas con Barça y Español. Y ¿Ese empate fue 1? Bernabéu, puede ser el famoso, la llave de judo de Marchena, Raúl, no sé si es ese año. Podría ser, sí. Que vamos ganando 0-1 y en el último minuto de repente hay un penalti ahí un poco raro. Y, bueno, uno de los penaltis más polémicos que se recuerdan por todo lo que se montó. Fue curioso, pero yo creo que el equipo mantenía ese nivel alto como para ganar allí, que no era nada fácil, pero bueno, surgió lo del penalti, fue una cosa curiosa también. Entre el penalti y que luego pierdes con Barça y Español, entre unas cosas y otras, estamos en marzo y estás a -8. Y tú, te pregunto, en ese momento, ¿se te pasa por la cabeza algo como había pasado en tu primera temporada? No, en este caso ¿no? Debo reconocer que no, pero sigo confiando en el equipo, pero lógicamente cuando tú vas por detrás de un equipo que lo hace bien, dependes de lo que tú puedas hacer, pero depende de los resultados del otro equipo. En este caso no tenía la misma convicción, pero sí tenía confianza en mi equipo. Y, lógicamente tú tienes que seguir dando el 100% en cada partido. Yo te reconozco que vi muchos partidos de ese Valencia en el campo y a pie de campo, y porque ahora vamos a hablar de lo que viene después de ese -8, que es una racha impresionante basada en uno de los mejores equipos que yo he visto tácticamente nunca, y que me gustaría que me explicaras un poco los 3-4 puntos esenciales del funcionamiento de ese equipo, que era impresionante, sencillamente. Sí, basándonos un poco en el 1-4-2-3-1, ¿no? Que siempre ha sido la referencia, nuestra idea era presionar alto. Afortunadamente los laterales podían subir y lo hacían con peligro, movimientos de los centrocampistas de banda que se metían hacia adentro, movimientos entre líneas para los centrocampistas del equipo adversario muy difíciles de controlar, un punta que fijaba a los centrales y trabajaba bien en la fase de recuperación, que nunca es fácil hacer muchos goles y además
trabajar en defensa, un mediocampo sólido que basculaba y equilibraba muy bien, una defensa que se compenetraba bien por la velocidad de Ayala y la inteligencia táctica de Pellegrino, con Carboni, que es muy rápido, Fabio, o sea, jugadores que se compenetraban muy bien y que por encima de todo iban a buscar al rival, a atacar al rival y a quitarle la iniciativa, y cuando teníamos el balón se jugaba con muchísima velocidad. ¿Se puede decir, Rafa, que tus rivales tenían grandes estrellas mundiales en muchas posiciones, pero que tú tenías probablemente los mejores defensas, como concepto de defensor puro, inteligente, tácticamente aplicado? El equipo, como dije antes, tenía bastante equilibrio. Los defensas eran agresivos, eran rápidos y tácticamente sabían lo que tenían que hacer y se compenetraban muy bien. O sea, Pellegrino, que luego me lo llevé a Liverpool, era capaz de hablar mucho, de dirigir a los demás compañeros que tenían unas condiciones físicas muy buenas, que tenían agresividad, entonces compenetrabas un poquito las cualidades de uno con las de otro, se compensaban y al final crecían todos. Cañizar es un portero con experiencia que transmitía tranquilidad y claro, luego ya todo lo que teníamos delante, ¿no? Luego te voy a preguntar por algunos jugadores clave para terminar, pero llegamos a una racha impresionante en la que yo creo que, es una opinión mía, un equipo demuestra carácter, porque hemos dicho que estabas a -8 en marzo, entras en una racha de 6 victorias seguidas, con partidos de Copa de la UEFA entre medias, que por supuesto vas eliminando a 2 equipos turcos, a Besiktas, Glenkerbirligi. Ese sí que fue difícil, ¿eh? Que la gente no lo conoce. Sí, porque además llegó el último gol en el descuento. Sí, tuvimos que ir a jugar allí. De Vicente. Y fue un partido dificilísimo y era un equipo muy aguerrido, y lo que has dicho es combinar lo que es la Liga y una competición europea. Exacto. Y seguir ganando, eso te demuestra el valor de la plantilla, ¿no? Y el carácter. Sí. Evidentemente, a lo mejor no tenías la calidad de otros equipos, pero en carácter yo creo que no tenías nada que envidiar, probablemente. Yo recuerdo un partido, me parece que fue con el Racing ese año, el Racing Santander, que hice 7 cambios y perdimos. Entonces, claro, cuando haces las rotaciones y pierdes, pues te has equivocado, ¿no? Pero la fuerza de ese equipo era que podía jugar Xisco, podía jugar Garrido, cualquiera que jugase, y el equipo mantenía un nivel muy alto. Y luego elimináis al Burdeos, además, al Girondins de Burdeos, y entramos en la fase decisiva, semifinal de la Copa de la UEFA contra el Villarreal, que es dificilísima. Sí, por la rivalidad, además, por la rivalidad. Siempre era un equipo muy cerrado los partidos, bien, empate a 0 en la ida. Sí, complicado, pero son partidos, los que pueden ser partidos de rivalidad regional. Al final la tensión, la intensidad tiene que ser la clave, y nosotros sí que teníamos ese tipo de cosas, pero hay que reconocer que ellos nos lo pusieron muy difícil. 3 días más tarde de esa semifinal, del partido de vuelta, con un penalti polémico que marca Mista, también había polémica a favor. Sí, siempre. Bueno, la hubo en contra en el Bernabéu, a favor también pudo que la hubiera, pero 3 días más tarde ganáis la Liga en Sevilla. Y igual que hice antes con Málaga, me gustaría que rebuscaras en tus recuerdos qué imágenes tienes grabadas de aquel día inolvidable, supongo. Te soy sincero, me acuerdo más del día anterior que del propio día del partido, porque el día anterior hubo algunas reuniones y por la mañana algunas conversaciones, y entonces el ambiente era un poco especial. Luego llegó el partido, las celebraciones y lo que decía. ¿Por qué era especial el ambiente? ¿Por qué era especial? ¿Qué es lo que se estaba gestando? El Valencia, como tú has dicho al principio, estaba en una fase de cambio, con Bautista Soler, una serie de situaciones que se estaban produciendo del cambio que iba a suceder en el futuro en el Valencia, y era pues un momento de conversaciones de ese tipo, ¿no? Luego recuerdo que, creo, si no me equivoco, me corrige si me equivoco, que jugaba Xisco en la izquierda. Entonces, jugadores que tenían poco nombre, como tú has dicho, y sin embargo tenían la calidad suficiente, la entrega, el compromiso para dar un nivel que te permitía afrontar el partido decisivo con jugadores menos conocidos o con menos nombre a priori, sin embargo daban un rendimiento espectacular. Culminabais una remontada increíble, hemos hablado de -8 en marzo, ganabais la Liga otra vez con antelación. Sensaciones, hecho historia. Sí, siempre yo creo que hacia ti mismo primero. No, yo en ese aspecto, lógicamente te sientes muy orgulloso del trabajo que has realizado, pero
la clave nuestra era todo el grupo de jugadores, el staff, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, todos los que trabajábamos, los utilleros, que había un grandísimo ambiente con Españeta, que era una pelea continua. Españeta nos complicaba la vida porque le gustaba mucho la marcha, y cuando empezaban los partidos, los entrenamientos siempre había jaleo, pero cuando iban a empezar los partidos llegaban allí y se montaba un lío antes de los partidos que yo digo, estos pierden la concentración. Sin embargo, el equipo estaba centrado. Españeta, si no lo sabes, te explico yo, que entraba y los jugadores se acercaban y uno le tiraba la oreja, el otro le empujaba, el otro le daba una colleja. Al final se montaba un grigallay en una esquina que entre todos estaban montando el lío, y salía de allí y venga, hay que centrarse y tal, y el equipo se centraba. El equipo era capaz de disfrutar de un momento ahí de expansión antes del partido y luego meterse en el partido. ¿Sensación de revancha de algún tipo? No, yo... De decir, bueno, no se creyó en mí y es la segunda liga que gano. No, que va, no. No se creyó en mí en un principio. No, yo allí me he sentido muy a gusto. Al principio simplemente es tener el orgullo de demostrar tu capacidad, pero luego poco a poco el reconocimiento de la gente yo siempre lo he sentido, y los jugadores, la implicación que tenían, el entorno en general, los medios de comunicación en un porcentaje altísimo reconocían el trabajo, veían el trabajo, y ya está. Siempre en el fútbol español, en el fútbol italiano, donde hay mucha presión a nivel mediático, pues habrá gente que esté a favor y gente que esté en contra, pero eso lo asumes como parte de la profesión y nada más. O sea, no tenía nada en ese sentido de revanchismo, no, en absoluto. ¿Cómo se prepara después de eso una final? Es verdad que, por supuesto, la motivación está ahí, faltaría más, pero después de ganar la Liga debió ser complicado volver a mantener la tensión, ¿no? Para jugar una final europea. Pero habíamos creado un grupo ambicioso, un grupo que tenía hambre de títulos, ¿no? Y eso te favorece o te ayuda a nivel de motivación. También me acuerdo, por ejemplo, de la final de la UEFA, los problemas que había con los aviones, más que lo que luego fue en sí la final. Al principio había un montón de aficionados, decían que habían 20 aviones que no habían podido salir, que no iban a llegar a tiempo, porque el aeropuerto no era muy grande, los hoteles donde meter a la gente, que estaba todo lleno, o sea, todo ese ambiente previo que sí que te distrae, y luego entramos en el partido y recuerdo que desde el principio había que mostrar carácter, como tú dices, ese equipo tenía, ¿no? Porque en el primer balón largo que jugaron ellos, llegó Ayala y cogió a Drogba y hizo ¡pum! Le dijo, aquí estoy yo. Y ya el partido se empezó a ganar en la primera jugada. La clásica intimidación de Ayala, que la hizo durante toda su carrera. Sí, pero Fabián, hay que decir que era un jugador, un defensa impresionante, ¿no? Y su característica precisamente era su agresividad, la disputa y la tranquilidad que le transmitía a los compañeros, porque él ganaba casi siempre los duelos. Y en esta, Drogba, todo el mundo sabe las características que tiene. En la primera entró Fabián, entró fuerte, y ahí dijo, este es mi terreno, y ahí ya le costó mucho llegar al Olympique. ¿Recuerdas el segundo gol del Valencia? Recuerdo el de Mista, sí, creo que el penalti, la expulsión, etcétera, pero luego una gran jugada y le metió por la izquierda, en la parte izquierda, ¿no? Le metió un zapatazo con la izquierda. Y ganar pita el árbitro, ganas un torneo europeo. Bueno, siempre es una satisfacción ganar, pero ganar con un equipo como el Valencia, que lo hacía bien, que era muy superior a los rivales, y ganar 2 títulos en esa temporada, lógicamente es más la satisfacción de hacer las cosas bien y de ver que todo ese trabajo de tanta gente pues da sus frutos. ¿En quién piensas tú? O sea, ¿a quién se lo dedicas? Siempre te acuerdas de tu familia como en primera instancia, y luego a partir de ahí de muchísima gente, porque es difícil acordarte de todos, pero de todos los que están cerca y lógicamente de mucha gente que tienes alrededor y que sabes que te están apoyando, porque continuamente estás recibiendo mensajes, y a medida que va avanzando la temporada y el equipo se va acercando a los objetivos, pues lógicamente reciben más mensajes de amigos. Hay un jugador que dice, en un momento dado, o ha dicho recientemente, si Benítez no se hubiera marchado, esa Champions que ganó con el Liverpool la habría ganado en Valencia. ¿Tú crees que eso podría ser así? Yo creo que ese equipo me pasa un poco en Nápoles. Yo intento transmitir una idea que no es fácil al principio, no se trata de ganar un título, se trata de estar muchos años a un nivel que te permita acercarte a ganar títulos, no uno, sino poder un año uno, un año otro, o el año siguiente no, pero estar cerca, y ese Valencia sí estaba a ese nivel. Valencia, de hecho, ganó la Supercopa después. ¿Tenía hambre todavía ese Valencia? Quiero decir, si se podía haber continuado un trabajo
Sí, porque... incluyendo ganar la propia Sí. Champions. Mira, te voy a dar un ejemplo, la redundancia, por ejemplo. Un futbolista que tenía que renovar, cuando negoció su contrato, empezó a discutir las cifras con el gerente, ¿no? Y cuando dijo, no voy a decir las cifras exactas, ¿no? Pero él dijo, yo quiero 2 y 2 temporadas. Y el gerente decía, no, pero 2 temporadas es muy caro, tal. Y dijo, no, 2 en las 2 temporadas, 1 cada temporada. Entonces el gerente, que hacía siempre los cálculos, decía, me cuesta la mitad. Y se quedó cobrando la mitad de lo que podría haber cobrado solo por seguir jugando en ese equipo, ¿no? Entonces eso demostraba un poco, o me demuestra a mí, la ambición y las ganas que tenían esos jugadores de jugar y de ganar, no solo de ganar dinero, ¿no? ¿En qué momento tú ya sabías que te ibas? En esa fase final, bueno, ya hay unas ciertas polémicas y llega un momento en que lo tengo claro y se lo comunico al club. Polémicas hay siempre, Rafa, en casi todos los momentos. No, pero en ese caso... Y no necesariamente es algo malo, es también un club de máxima presión, ¿no? De máxima exigencia. No, yo te digo que en ese caso yo estaba bastante contento y convencido de que, como tú bien dices, podía haber un futuro más allá y se podían hacer más cosas. Bueno, se dan las circunstancias. La verdad es que tuve 4 ofertas, muy importantes todas ellas. Bueno, cuando se comunicaron y empezamos a charlar, no había en ese momento un buen feeling y había que tomar una decisión personal muy difícil, porque dejar Valencia era muy difícil, la tomamos y ya está. Yo en ese momento, la reacción del club no la comparto, pero la puedo entender durante un cierto tiempo, luego no lo veo tan claro y pasado el tiempo eso se olvida, eso se termina y bueno, yo creo que todos hemos coincidido en que aquello no se hizo bien, quizá por las 2 partes, y lo importante es que el Valencia siguió su camino y nosotros hemos seguido el nuestro y esperemos que nos vaya muy bien y que al Valencia le siga yendo muy bien. Estamos ya terminando. ¿Recuerdas tu adiós? Bueno, no pudiste evitar las lágrimas. Sí, porque además muy emotivo, tuve que escribirlo porque sabía que iba a ser difícil y bueno, al final fue más difícil de lo esperado y es una pena, pero creo que fue un ciclo muy bonito y nos tenemos que quedar con lo positivo, que es lo que a mí me gustaría siempre que quedase, y más cuando estamos recordando esos éxitos, todo lo bueno recuerdo más que los sinsabores posteriores, ¿no? ¿Qué significa el Valencia Club de Fútbol para ti? Yo soy accionista del Valencia, que no sé cuánto puede suponer eso en cuanto a cariño, a mostrar cariño cuando el Valencia necesitaba de alguna manera un golpe para comprar acciones y animar a los aficionados a comprar acciones. Yo di ese paso adelante también para echar una mano y una de mis hijas es valenciana, hemos estado en Las Fallas. Bueno, yo creo que la relación, la implicación, tengo muchísimos amigos en Valencia todavía, siempre miro, ahora por ejemplo que está Fabián Ayala, que está Rufete, el otro día estuve charlando con Rubén Baraja, felicitándole porque habían ganado el título, entonces mantengo bastantes contactos y por supuesto muy buenos recuerdos. ¿Volverás a entrenar al Valencia alguna vez? Nunca se sabe, yo ilusión por mi profesión y por seguir haciendo las cosas bien, la mantengo y espero mantenerla durante muchos años y lógicamente aquí tengo a Paco de Miguel trabajando conmigo, que estuvo en Valencia y coincidimos siempre en que la ciudad, el ambiente es espectacular y hay una capacidad de mejora, de progreso muy grande que a mí siempre eso me ilusiona. Bueno, yo 10 años más tarde te voy a dar la enhorabuena porque me sigue pareciendo una gran gesta todo aquello, maravillosa, y me gustaría que me enseñaras esa camiseta que tienes ahí. Te doy las gracias en nombre de todos. Esta es una camiseta que conmemora ese logro con los nombres de todos los jugadores escritos detrás, que son los grandes protagonistas. ¿Y tu nombre no está? Sí, mi nombre está abajo. Faltan muchos nombres, lógicamente, como decía antes, pero yo creo que los jugadores al final son los que marcan la diferencia. Rafa, muchísimas gracias por haber estado en este espacio reservado. Ha sido un honor de verdad recordar días tan bonitos y te deseo de verdad que en el Nápoles y en el futuro se puedan repetir éxitos parecidos. Gracias a vosotros. Gracias.